Hola papitos, quiero darles un caluroso saludo, desear bienestar a sus familias, a sus hogares y que estén disfrutando de este momento juntos. El día de hoy hablaremos sobre la problemática de la violencia infantil y maltrato, sus tipos, algunas características que nos permiten identificar las posibles víctimas y la forma que debemos actuar en esas situaciones. La violencia es cualquier acción, omisión o negligencia no accidental frente a un menor, a sus derechos y a su bienestar. Generalmente son ocasionadas por familiares o personas cercanas a su familia. Existen de tipo físico, sexual, negligencia y psicológico o emocional. Algunas de los maltratos son evidentes en su cuerpo, como el físico, que es una acción que se realiza voluntariamente con la intención de causar alguna lesión o daño física en el cuerpo del menor. La sexual es un abuso o un acto sexual frente al menor bajo presión, engaños, generalmente se dan por personas mayores o adolescentes y pueden ser desde simples tocamientos hasta penetración en alguna de las cavidades de su cuerpo o de otro tipo que no requiere un contacto, como es exponerlos a contenido pornográfico o realizar contenido pornográfico con ellos, o también puede ser sostener relaciones sexuales frente a ellos o exponerlos a ese tipo de imágenes. La negligencia es la omisión en acciones que pretenden brindar el bienestar y el adecuado desarrollo al menor, como una correcta alimentación, vestuario, educación. Y cuando se vulnera, pues evidentemente estamos siendo negligentes frente al desarrollo del menor. El psicológico es el más frecuente y es más naturalizado dentro del entorno, ya que abarca insultos, gritos, maltratos y alteran la autovaloración y la autoimagen del menor directamente. Estas pueden ser algunas de las características evidentes en los comportamientos de menores víctimas de abuso, como heridas o marcas visibles, fracturas recurrentes, dolores frecuentes de cabeza que no son asociados a otro tipo de afecciones, desnutrición, anemia, sueño recurrente, cambios en los patrones de sueño, aislamiento social, episodios de llanto o tristeza, cambios de su comportamiento, ser un poco más desafiantes, extremadamente pasivos o agresivos, eh, tener en la parte del abuso sexual, tener algún tipo de comportamiento o lenguaje sexual en contextos o entornos no apropiados, y físicamente pueden identificarse cambios en su zona genital o anal, como sangrado, enrojecimiento, manchas en su ropa interior, resistencia al contacto físico, cambios o resistencia a compartir con determinadas personas en ciertos momentos. A personas adultas podría ser un indicativo sin ninguna causa aparente, podría ser un indicativo de que puede ser víctima de algún tipo de abuso sexual. Uno de los factores de riesgo que generalmente cometemos los padres es amenazar a los menores si cuentan algún acontecimiento que ocurre dentro del hogar, ya que con eso podemos hacerlos o hacerles creer que está bien callar lo que pasa cuando no es algo apropiado. Aislar a nuestros niños, no permitirles que compartan con otros menores, puede evidentemente si ellos hablan o comparten con otros niños, van a encontrar que lo que les está ocurriendo no es natural, no es normal y que no le pasa a todos los niños. Entonces es importante permitir que ellos compartan con otros menores, que socialicen para que identifiquen qué está bien y qué no está bien, que sí es normal lo que les pasa a ellos, o si no es normal lo que les pasa a ellos. En cuanto a la educación, podemos implementar cualquier otro tipo de herramientas diferentes a la agresión, como lúdicas, recreativas, de otro tipo. Tenemos que ser innovadores, diariamente buscar qué nos funciona para nuestro hijo. No todos los niños son iguales, no para todos los niños es igual, pero sí lo podemos identificar para no caer en el error de considerar que la agresión es educación. Eh, Capacitarnos, conocer.
tener conocimiento, no creer que eso le pasa a los demás. Eso nos permite poder actuar en el momento indicado frente a esta situación. Podemos proteger a nuestros menores si sabemos cómo hacerlo y si sabemos cómo identificar y cuál es el conducto que se debe seguir. En los factores de, de protección podemos incluir también el desarrollo del lenguaje del menor. Es importante, se los he nombrado muchas veces, ya que cuando ellos tienen la capacidad de expresarlo, obviamente nosotros vamos a estar alerta y vamos a poder actuar de inmediato. Usar asertivamente la comunicación, permitir la confianza, el diálogo, que se acerquen, preguntarles sin una forma de juzgar, sino buscando que ellos nos comenten qué es lo que pasa cuando comparten con otras personas. Utilizar herramientas que fomenten el autoestima y el autocuidado, enseñar las partes de su cuerpo, qué se debe y qué no se debe hacer, quién tiene la capacidad de bañarlo, de cambiarlo, de verlo en ropa interior y quién no, porque no todas las personas o no todos los menores deben estar expuestos a que los encuentren en determinados momentos. Esos son momentos íntimos que solamente están para papá, mamá y no más. De todas maneras están en una constante vigilancia de lo que ocurre en el entorno del menor. Aceptar la ayuda de la red familiar, de la red institucional, si se identifica el maltrato, si se es consciente que dentro del núcleo familiar existe maltrato. Está la alerta a cualquier signo, a cualquier cambio de conducta, a cualquier situación y reportar inmediatamente. ¿Cómo actuar frente a la violencia infantil? Primero, pues observar qué características me están indicando que existe un abuso, interrumpir ese ciclo de la violencia. Lo más importante es, si respetamos y conocemos los derechos de los menores, podemos interrumpir el ciclo de la violencia. Hacerle saber al menor que es una víctima, que no es culpable de lo que está pasando, que hay que poner un alto y hay que cambiar esa situación, que no es normal que ocurra, que no debe ocurrir y poner un alto. Cuando un menor confía en nosotros para expresarnos esta situación, debemos tratar de protegerlo, no asustarlo, no generar sentimientos de culpa en el menor, porque eso puede tener unas repercusiones a largo plazo. Reportar inmediatamente a las autoridades, ya que ellos son los que tienen toda la capacitación y el manejo y la experiencia para intervenir directamente en la problemática que se presenta. También es importante que nosotros demos un trato adecuado a nuestros hijos, que identifiquemos si nosotros en cierta manera estamos también siendo agresores de nuestros hijos y que busquemos una ayuda profesional que nos pueda orientar en un proceso de cambio. Cuando nosotros estamos en unos entornos culturales, socioeconómicos, que generalmente naturalizan el abuso, es necesario cortar eso. No porque haga parte de una familia maltratadora tengo que ser maltratador. No porque venga de unos padres maltratadores tengo que ser un padre maltratador. Hay que identificar cuáles son las acciones asociadas a los actos violentos. No puede naturalizarse, no puede pretender generalizarse, no puede en cierta manera justificarse la violencia, debe ponerse un alto. Hay que entender y hacerle entender a una persona víctima de violencia, a un menor víctima de violencia, que porque ese suceso ocurrió, no es solamente lo que hay que generar otras expectativas de vida, hay que buscar que resignificar la situación por la que él ha pasado, no volver, no seguir revictimizándolo cada vez, ni seguir en el mismo ciclo, poner un alto y cambiar ese momento, no que no siga victimizándose cada vez o repitiendo ese tipo de ciclos. Cuando los menores, eh, cuando identifiquemos que un menor está siendo víctima, es sencillo. Hay que reportarlo a las autoridades, está la línea de bienestar familiar, fiscalía, centros de atención integral a víctimas, Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, comisarías de familia. Existen muchas entidades que están pendientes y propendiendo por el bienestar de nuestros menores. Hay que poner un alto en tanto tengamos alguna seña de que está ocurriendo el maltrato, pongámoslo en conocimiento. Las autoridades tienen toda la capacidad para iniciar un proceso de restitución de derecho de los menores. Tenemos que
proteger y cuidar a nuestros menores, a nuestros niños y no exponerlos a estas situaciones. En este momento, lastimosamente, existen muchos niños que son víctimas de abuso y por este aislamiento están con sus victimarios. Entonces, tengamos en cuenta que si no queremos que esto pase para nuestros hijos, no sigamos repitiendo este tipo de conductas. Si de pronto he identificado que yo estoy actuando de una forma que hace que mi hijo sea víctima, que de pronto sea agredido, que de pronto con una palabra, con una acción mi hijo sienta que lo estoy agrediendo. Hay unos límites y nosotros como adultos tenemos que darle las herramientas a nuestros hijos para identificar qué está permitido y qué no está permitido. Recomendaciones durante este momento. Es cierto que es un momento donde nuestra paciencia, donde nuestro nivel de resistencia está teniendo unos límites y nuestros hijos están requiriendo una demanda, una protección, unos ejercicios, unas actividades diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificarnos cada día, mantener la calma, orientarlos, tratar de realizar actividades diferentes para que ellos no se sientan más aislados, para que todos los días empiecen a generarse actividades diferentes y que recordemos que ellos pues requieren aprendizaje, requieren retos, actividades en su vida. Son unos niños y necesitan eso de nosotros, que seamos adultos, que los guiemos, que los orientemos. Los modelos a seguir somos nosotros. Pongamos un alto. Les voy a poner toda una información muy importante para que ustedes la revisen, para que la tengan, para que sepan cómo actuar. Y por favor, disfruten este tiempo, no pierdan la calma, denle paz y tranquilidad a sus hijos, transmítanle eso. Nosotros somos los adultos, somos los responsables. Ellos están aprendiendo a afrontar esta situación de lo que ven en nosotros. Entonces transmitamos paz, transmitamos tranquilidad y pronto superaremos esta situación. No nos expongamos, no pongamos a nuestros hijos en situaciones de riesgo, no creamos que ocurre en otros lugares lejos, no seamos ciegos a la situación que estamos viviendo. Estemos alerta, informémonos, capacitémonos y protejamos a nuestros hijos sobre todo. Gracias, papitos. Adiós.